Bienvenidos, Matuselas. Hoy os traemos el análisis de un deck llamado Dirty Harry, creado por James Freymüller y, como veréis, es muy sucio. Pero antes, dejadme daros las gracias ya que hemos superado los 300 suscriptores en el canal de YouTube. A los rezagados, recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activad la campanita. Empecemos. Pasemos a ver la cripta. Llevamos 5 copias de Mata Hari, nuestro vampiro estrella. Es un independiente con 2 votos y titulado, de capacidad 7, y tiene una habilidad especial que nos permite, tanto a nosotros como a Mata Hari, jugar cartas que requieren una secta y o clan del cual no tengamos. Además es Red List. ¿Qué significa ser Red List? Cualquier Matusela podrá usar una fase Master para marcar a Mata Hari. Y durante el turno en curso, cualquiera de los vampiros que tenga controlados y ready podrán quemar 1 de sangre para entrar en combate directo con Mata Hari a +1 de sigilo. Estos vampiros solo podrán realizar esta acción una vez. Así pues, como veis, ser Red List tiene unas consecuencias que pueden ser bastante graves, ya que contra barajas, por ejemplo, de combate, les estamos facilitando a que vengan a visitar a Mata Hari. En cuanto a disciplinas, tiene ofuscación y quimerismo a superior y quietus, fortaleza y auspex a inferior. Una copia de Frank Lichpar. Es un Nosferatu antitribu, Sabbath, de capacidad 5, con ofuscación a superior, potencia, fortaleza y animalismo a inferior. Aaron Bathurst. Otro Nosferatu antitribu, Sabbath y de capacidad 4, con potencia, ofuscación y fortaleza a básico. Una copia de Skulk, otro Nosferatu antitribu, Sabbath de capacidad 4, con ofuscación a superior y animalismo a inferior. Una copia de Blister, Nosferatu antitribu, Sabbath capacidad 3, con potencia y ofuscación a inferior. Una copia de Bloodfeud, es un Malkavian antitribu, Sabbath de capacidad 2 y con ofuscación a inferior. Una copia de Denet Stensen, Gangrel antitribu, Sabbath de capacidad 2 y ofuscación a inferior. Y finalmente, Old Nedatka, es un Nosferatu antitribu, Sabbath de capacidad 2 y ofuscación a inferior. Pasemos a la librería. Vemos que se compone de 77 cartas, bastante por debajo del límite de 90. Así pues, vemos que está bastante optimizada para que las probabilidades aumenten. En cuanto a Masters, encontramos 2 copias de Archon Investigation. Es una Master fuera de turno que cuesta 3 de pool. Solo se puede usar cuando un minion nos está intentando hacer un bleed de 4 o más. Y la consecuencia es que quemamos al vampiro que está actuando. Y la acción se considera no satisfactoria. 3 copias de Dreams of the Sphinx. Es una Master única que cuesta 1 de pool. Una vez jugada, podemos añadir un contador a esta carta cada vez que la tapeemos. Si la tapeamos, podemos aumentar en 2 nuestro hand size hasta el final del turno. También la podemos tapear durante nuestra fase de estapeo para ganar 1 de pool si tenemos el edge. Y finalmente la podemos tapear para añadir 1 de sangre a un vampiro que esté en nuestra zona incontrolada. En cuanto esta carta tenga 3 contadores, se quema. Una copia de Enoya's Theater. Requiere a Gangrel o Gangrel antitribu. Como hemos comentado antes, Mata Hari podrá usar esta carta, ya que nos permite a nosotros, si la tenemos ready, jugar cartas para las cuales no cumplimos el clan o la secta. También se podrá jugar por Denete, ya que tenemos a esta Gangrel antitribu en la cripta. Es una localización única que si la tapeamos obtenemos +1 a nuestra mano durante este turno. O también la podemos tapear durante nuestra fase de influencia para tener un transfer más. Una copia de Mapatano Utando. Es una carta que requiere Akunanse, pero como decíamos antes, la podemos jugar si tenemos a Mata Hari. Es una Master única. Una vez puesta en juego, la podemos tapear para reducir el bleed que nos estén haciendo en 1.
O durante nuestra fase de influencia la podemos tapear para quemar el Edge y ganar 4 transfer. Cualquier vampiro puede quemar esta carta como acción directa que cuesta 1 de sangre. Una copia de Perfeccionista. Es un arquetipo. Ponemos esta carta en un vampiro que controlemos. Y una vez por turno, este vampiro puede ganar 1 de sangre después de realizar una acción satisfactoria, en la cual no se haya jugado ninguna carta de reacción. Y un vampiro solo puede tener un arquetipo. Una copia de The Secret Library of Alexandria. Requiere Nosferatu, como decíamos antes, la podremos jugar si tenemos a Mata Hari. Cuesta 1 de pool y es una localización única. Podemos robar una carta cada vez que hagamos un bleed a nuestra presa satisfactoriamente. Y después descartaremos a nuestro tamaño normal de mano. Una copia de Secure Haven. Cuesta 1 de pool, es una localización única y es un haven, un refugio. Ponemos esta carta en un minion que controlemos. Este minion no puede ser el objetivo de acciones de otros Matúselas. Y además, las cartas que se dirigen a este minion, que sean Master, cuestan 1 de pool adicional. Deberemos quemar esta carta si este minion va a Torpor. Y un minion solo puede tener un Haven. Una copia de Wash. Es una Master fuera de turno, trifle, que no se reemplaza hasta nuestra siguiente fase de destapeo. Cancelamos una carta Master jugada por nuestro predador o nuestra presa cuando es jugada, y el coste no se paga. Este Matúsela tendrá una fase Master adicional inmediatamente si era su fase de Master, o al inicio de su siguiente fase Master si lo que se ha cancelado es una Master fuera de turno. Una copia de Witherview, una Master trifle que cuesta 1 de pool. Una vez puesta en juego, podemos usar un transfer para robar una carta de nuestra cripta y remover una carta de cripta que esté en nuestra zona incontrolada. También podemos sacrificar 4 transfers para quemar esta carta y ganar 2 de pool. En cuanto a las acciones, encontramos 10 Inside Dirt, carta por la que tenemos el título de esta baraja. Requiere a Nosferatu Antitribu, por lo tanto tanto Mata Hari como diversos de los vampiros que tenemos en cripta, la mayoría de ellos, podrán jugar. Como acción directa, quemamos el Edge para quemar 3 de sangre de un vampiro controlado por otro Matúsela, o para quemar 3 de pool de nuestra presa. 9 copias de Night Moves. Es una acción que requiere ofuscación y a básico es una acción directa de bleed que tenemos que realizar a nuestro predador o a nuestra presa, a +3 de sigilo. Y si más de 1 de pool es realizado con este bleed, se ignora el exceso. Por lo tanto, por mucho que bleedemos de 3, el bleed al final será de 1. Y a superior, igual que antes, pero es una acción a +6 de sigilo. 3 copias de Off Kilter. Requiere a Samedi, por lo tanto, solo la podrá jugar Mata Hari. Es una acción a +1 de sigilo que nos permite ganar 1 de pool. Y si no controlamos el Edge, lo obtenemos. Si ya lo controlásemos, podemos quemar el Edge para ganar 1 de pool adicional. Una copia de Rewilding. Es una carta que requiere Gangrel, por tanto solo la podrá jugar Mata Hari. Y como acción directa, quemamos una localización y hacemos quemar 2 de pool a su controlador. En cuanto a aliados, 7 copias de Emerald Legionnaire. Es una carta que requiere emeraldos de la Cabalabera y por tanto podrá jugar solo Mata Hari. Cuesta 1 de pool, es un Wraith que tiene 2 de vida, 2 de fuerza y 1 de bleed. Y durante nuestra fase de destapeo podemos remover 7 cartas de nuestro cementerio para poner en juego un Emerald Legionnaire que esté en nuestro cementerio con 2 de vida. Y este aliado, una vez puesto en juego de esta manera, puede actuar el mismo turno en que lo hacemos. En cuanto a modificadores de acción, 4 copias de Cloak the Gathering. Es una carta que requiere ofuscación y a básico nos da +1 de sigilo. Y a superior solo se puede usar por un vampiro ready diferente al que está actuando.
y lo que hace es darle al vampiro que está actuando más 1 de sigilo. 2 copias de Faceless Knight. También requiere ofuscación, a básico es más 1 de sigilo y a superior nos da este más 1 de sigilo, pero encima los minions que hayan intentado bloquear esta acción y hayan fallado se tapean después de que se resuelva la acción. 2 copias de Forgotten Labyrinth. También requiere ofuscación, cuesta 1 de sangre y no se puede usar durante una acción de bleed. A inferior nos da más 2 de sigilo y a superior nos da más 3 de sigilo. 9 copias de Freak Drive. Requiere fortaleza y cuesta 1 de sangre. Solo se puede usar después de la resolución de una acción. A básico. Solo se puede usar después de que la acción sea satisfactoria. Destapeamos este vampiro. Y a superior. Solo se puede usar si la acción ha sido bloqueada. Destapeamos también este vampiro. 4 copias de Lost in Crouch. Requiere ofuscación, a básico nos da más 1 de sigilo y si jugamos un Lost in Crouch no podremos jugar un Intociner en la misma acción. Y a superior, lo mismo que antes, pero por 2 de sigilo. 5 copias de Spoils of War. Requiere a Bruja Antitribu, por lo tanto solo la podrá usar Mata Hari. Solo se puede usar después de que la acción haya terminado satisfactoriamente. Este vampiro gana 1 de sangre y el Matusela que lo controla, 1 de pool. 3 copias de Spying Mission. Requiere ofuscación y a inferior nos da más 1 de sigilo. Y a superior solo se puede usar si un bleed fuera a ser successful. En vez de esto, el bleed no quema pool y acaba insatisfactoriamente. Y esta carta se coloca en el vampiro que está haciendo la acción. La siguiente vez que este vampiro haga un bleed satisfactorio al mismo Matusela, se deberá quemar esta carta para obtener más 2 de bleed. 2 copias de Swallowed by the Night. Es una carta combo que requiere ofuscación y a inferior es un modificador de acción, nos da más 1 de sigilo. Y a superior es una carta de combate que nos da un maneuver. En cuanto a reacciones, 2 copias de Deep Ecology. Es una carta que requiere anarquista y nos permite obtener con 3 disciplinas diferentes lo siguiente. Con animalismo. Solo se puede usar durante una acción dirigida a nosotros. Nos da más 2 de intercept. Con fortaleza. Reduce un bleed que nos estén haciendo en 2. Y con protean. Solo se puede usar por un vampiro tapeado. Este vampiro quema 1 de sangre y se destapea. Una copia de Delaying Tactics, que cuesta 1 de sangre y solo se puede usar durante la fase de votos de una acción política. Cancelamos el referéndum y destapeamos el vampiro que estaba haciendo la acción. Si esta acción política ha requerido una carta, esta se devuelve a la mano de su propietario y se descarta para regularizarla. Los minions controlados por el Matusela que estaba actuando no podrán volver a realizar esta misma acción política este turno. Y finalmente, una carta de combate llamada No Trace. Requiere ofuscación, cuesta 1 de sangre y a inferior. Solo se puede usar a rango largo. Como strike es un combatence. Y a superior, directamente a rango corto o largo, es un combatence. Pasemos ahora a las conclusiones. Temática del mazo. Queremos hacer blitz constantes para obtener el edge y poder desgastar a la presa. El Night Move será la carta que queremos principalmente para obtener el edge, ya que nos permite hacer un bleed a más 3 de sigilo a inferior o a más 6 de sigilo a superior. Esto nos permitirá ahorrar mucho sigilo, ya que normalmente los Night Moves no los van a intentar parar, ya que requieren mucho intercept y además suponen un poco desgaste para el Matusela que recibe este bleed, ya que solo quemará 1 de pool. Recordemos que por mucho que aumentáramos el bleed, con el Night Move queda siempre reducido a 1. Otra opción que tenemos es la acción básica de bleed que tienen los vampiros. En este caso sí que deberemos usar el sigilo que tenemos con los modificadores de acción de ofuscación, por lo tanto no es la opción óptima. Otra opción es el Off-Kilter, que podemos jugar con Mata Hari. Es una acción a más 1 de sigilo que nos permite ganar 1 de pool y, si no tenemos el edge, obtenerlo.
Finalmente, hablando todo el rato de obtener el Edge, es con el objetivo de poder usar el Inside Dirt, ya que nos permite quemar 3 de pool de la presa como una acción directa. Aquí sí que requeriremos el pack de sigilo y es donde va fundamentalmente destinado este sigilo que llevamos con los modificadores de acción. Acelerar la influencia de vampiros. Matahari nos permitirá jugar cartas Masters de clanes que no tenemos, como por ejemplo el Enoya's Theater, que nos da más un transfer, o el Mapatano Udando, que nos da más 4 transfers quemando el Edge. Por otro lado, tenemos el Dreams of the Sphinx, que nos da más 1 de sangre a un vampiro en nuestra zona incontrolada, por tanto también nos acelera esta salida de vampiros, y el Wither View, que nos permite buscar vampiros en la cripta, hacer esta optimización de si tenemos más de una copia de Matahari en la mano inicial en la cripta, usamos el Wither View para ir quemando copias de Matahari y traer otros Nosferatu Antitribu, por ejemplo. Usar la habilidad de Matahari para poner en juego Emerald Legionnaires. Cuantos más juegue ella, menos cartas en el cementerio requeriremos para poner en juego los otros. Y las podremos usar posteriormente para recuperar los que nos vayan quemando. Por otro lado, aceleración del ciclado para preparar la mano y aumentar las cartas en el cementerio para los Emerald Legionnaires. Tenemos el Dreams of the Sphinx, como comentábamos antes, pero en este caso lo usaremos para darnos más 2 cartas a la mano durante todo un turno. Así pues, cuando termine el turno serán 2 cartas que descartaremos y por tanto aumentaremos estas cartas en el cementerio. Por otro lado, el Enoya's Theater también nos permite aumentarnos en 1 la mano durante un turno, y así con el mismo objetivo que aumentamos. Y finalmente, The Secret Library of Alexandria nos permite robar una carta por cada blitz satisfactorio que hagamos. Así pues, serán más cartas que iremos moviendo con el objetivo de preparar la mano para lo que nos interese y para ir nutriendo este cementerio para los Emerald Legionnaires. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia de los vampiros. Matahari es nuestro vampiro estrella y es el que queremos sacar primero. Seguidamente buscaremos sacar los Nosferatu Antitribu, priorizando los que salgan antes. Cuanto antes salgan, acciones que antes haremos. Y así Matahari tendrá este soporte de tanto ella con la multiacción como los Nosferatu Antitribu, poder jugar estos Inside Dirt, los Night Move, etc. Y finalmente, Denette Stensen, que es Gangrel Antitribu. La única ventaja que ofrece mejor que Blood Feud es básicamente que podría jugar el Enoya's Theater. Y finalmente Blood Feud. En cuanto a la multiacción, llevamos 9 Freak Drives, los cuales van destinados principalmente a Matahari. Básicamente nos interesa pues ir haciendo acciones con Matahari para obtener el Edge, para jugar los Inside Dirt, para poner los Emerald Legionnaires en juego, etc. Entonces toda esta multiacción también nos favorece a la hora de estar moviendo la mano. Financiar costes. Recuperar pool. Podemos recuperar pool con los Off-Kilter, que recordemos que nos dan más 1 de pool, e incluso si ya controlamos el Edge, podemos quemarlo para obtener 1 de pool adicional. Sería un total de 2. Normalmente lo que más nos interesa con los Off-Kilter es ganar el 1 de pool y obtener el Edge, pero en casos que veáis más críticos que necesitáis aumentar vuestro pool, pues lo podéis usar con este efecto. Spoils of War. Recordemos que los Spoils of War los puede jugar Matahari y le dan 1 de sangre para financiar la multiacción que antes comentábamos, pero también nos da a nosotros 1 de pool. Y finalmente, quemando el Wither View, usando 4 transfers a tal efecto, ganamos 2 de pool. Recuperar sangre para Matahari. Tenemos el Perfeccionista, que recordemos que es la Master arquetipo que se le pone encima, y si hace una acción y no se juegan cartas de reacción, una vez por turno gana 1 de sangre. Y como comentábamos antes, los Spoils of War, que también dan sangre. Proteger a Matahari. Ya hemos comentado que Matahari es Red List, por tanto, si los Matúselas usan la opción que tienen en su fase Master para marcarla, podrán entrar en combate sus vampiros con Matahari. Así pues, nos interesa defenderla. La mejor opción que tenemos es el Secure Haven, el cual evitaría que esto pasara. Luego,
Llevamos pocos, pero el No Trace, que llevamos uno que es un Combatants, y los Swallowed by the Night, que nos permiten irnos a largas e intentar pues escaquearnos de ese combate. Los Inside Dirt serán otra opción. Recordemos que el Inside Dirt se puede usar como acción directa para quemar 3 de sangre de un vampiro. Así pues, destinarlos a dejar seco a algún vampiro y que éste no tenga que ir a cazar y por tanto no pueda actuar puede ser una opción pues para retrasarlo. Los Emerald Legionnaires, ponerlos en medio para evitar visitas que vengan sin sigilo, pues es otra opción. O los vampiros que tenemos acompañando a Mata Hari. Buscaremos desarrollarnos lo suficiente para poder seguir jugando si Mata Hari cae. Pensar que si tenemos los Nosferatu Antitribu apoyados por los Emerald Legionnaires, nuestro potencial ofensivo sigue siendo bastante fuerte. Así pues, como buscamos un desarrollo rápido, uno de los objetivos también es este, pues que Mata Hari haga tanto como pueda antes de caer. Si no cae, por supuesto, mejor. Cartas circunstanciales. Tenemos un Watch que irá básicamente destinado a intentar cancelar cartas que puedan dar pull a nuestra presa, sobre todo en momentos cruciales, cuando estemos a punto de matar y intenten pues un Villain, un Minion Tap, etc. Y luego otras cartas que veáis que os pueden fastidiar, pues usarlo a tal efecto. Rewilding. Lo usaremos para quemar localizaciones que dan intercept. O sea, si por ejemplo tenemos una presa que baja una carta que le da más uno de intercept cada vez que la tapea, será interesante usar el rewilding para quitarla de en medio y además hacer que queme 2 de pool. Por otro lado, localizaciones que permitan ganar pool, también será interesante quitarlas de en medio, o otras. Pensar que el rewilding, si la presa tiene alguna localización, siempre es interesante para que queme estos 2 de pool. Delaying Tactics. Tenemos que tener especial atención a las políticas que nos hacen quemar pool por cada minion que tenemos, como por ejemplo el Ancilla Empowerment. Esto será especialmente crítico si nos hemos desarrollado y hemos bajado muchos Emerald Legionnaires. Pensar que entre Mata Hari y los Nosferatu Antitribu, que son de capacidad pequeña, por lo tanto deberíamos poder bajar unos cuantos, y los Emerald Legionnaires, el número de minions que tenemos es bastante alto. Por lo tanto, estas cartas políticas nos pueden hacer bastante daño. Otras cartas que nos pueden fastidiar, por ejemplo, los Banishments, destinados seguramente a Mata Hari. Por lo tanto, el Delaying Tactics podría ser otra opción. O otras cartas políticas pues que vierais que os pueden afectar de una manera más considerable. Entonces, si veis que es un Kain, por ejemplo, y ese Kain lo podéis sufragar con el pool que tenéis, pues mejor guardar el Delaying Tactics para alguna cosa peor, que seguramente las barajas políticas llevarán. En cuanto al ciclado, nos interesa acelerar el ciclado para tener bastantes cartas en el cementerio. Mata Hari bajará el primer Emerald Legionnaire y el resto podrán salir con su habilidad especial del cementerio. Entonces fijaros que antes ya comentábamos, interesa que Mata Hari baje tantos Emerald Legionnaire como pueda, como acción, ya que así tenemos más cartas en el cementerio por si nos queman los Emerald Legionnaires. Pero si necesitáis acelerar mucho y el descarte ya os favorece que tenéis muchos emeralds abajo y suficientes cartas para quemar para irlo bajando, pues una de las opciones es bajar el primero y luego sacar el resto, con la habilidad especial que tienen. En cuanto a Masters, Dreams of the Sphinx, que nos daba más 2 a la mano, o Anoia Sieter, que nos da más 1 a la mano, o el de Secret Library of Alexandria, que robamos una carta cada vez que un blitz es satisfactorio. Es un poco lo que habíamos comentado antes. Queremos tantos vampiros de apoyo a Mata Hari como podamos, priorizando los Nosferatu Antitribu. Esto aumenta las acciones por turno y por tanto el ciclado. Multiacción con Mata Hari. Con el mismo objetivo, cuantas más acciones hagamos, más ciclaremos, más moveremos la mano y mejor nos desarrollaremos. Tiempo de partida. Queremos acelerar nuestra salida lo máximo posible, tanto de vampiros como de Emerald Legionnaires. Deberemos analizar si Mata Hari está en riesgo y gestionar los Inside Dirt para atacar a vampiros potencialmente peligrosos, a menos que podamos ponerle un Secure Haven. Entonces, digamos, estaremos mucho más seguros. Desgastaremos a la presa tan rápidamente como podamos.
El tiempo de partida no les preocupa excesivamente, pues nuestro deck es bastante rápido y mejor se desempeñará cuanto menos desarrollados estén el resto de jugadores. Entonces ya con esa salida inicial que buscamos acelerar, va destinada a este objetivo. Lo mismo con la multiacción, etc. Entonces buscamos correr. Otra cuestión será, por ejemplo, si queremos enseñar los Emerald Legionnaires antes o más tarde, para intentar mantenernos un poquito más en perfil bajo. Preferimos una mesa desbalanceada, pues nuestro mayor peligro es que se unan contra nosotros. Intentemos matar lo antes posible. Muchos turnos nos jugarán en contra, ya que nuestra defensa es limitada. Veamos, por ejemplo, que podíamos hacer reducciones de bleed con ciertas cartas. Esto nos ayudará a mantenernos, pero no tenemos muchas. Por lo tanto, será interesante que vayamos rápido. Alianzas en la mesa. Nuestra baraja puede ser vista como la amenaza de la mesa, sobre todo cuando pongamos en juego los Emerald Legionnaires. Si podemos retrasar el hecho de que se vean en el cementerio o que los juegue Matahari, pues ganaremos un poquito de tiempo. Inside Dirt pueden servir como disuasión. Entonces, mostrando a los jugadores de que tenemos potencial para secar sus vampiros, puede jugarnos a favor. Siempre que no tengamos que hacerlo, mejor, porque así los destinaremos a desgastar a la presa. Aquí tendréis que entrar un poco en ver si la amenaza es muy inminente o no lo es, y actuar en consecuencia. Los Night Moves también pueden dirigirse a nuestro predador. Así pues, no es un desgaste muy grande, pero sí que puede tocar suficiente al predador como para que tenga que preocuparse de que no lo maten. Entonces, pues podéis mirar si lo tenéis que gestionar así. Idealmente, por supuesto, es siempre dirigirlo todo a nuestra presa. La recuperación de sangre, la multiacción y el sigilo nos pueden servir para rescatar vampiros de torpor, por ejemplo, de un aliado, y así ganarnos su favor, o quitar cartas que se puedan quemar o robar. Matahari tiene 2 votos. Mirad de influir en lo que podáis en las políticas. Defensa contra combate. Son nuestro talón de Aquiles. Mirarán de atacar a Matahari lo antes posible. Y si lo hacen usando el hecho de que Matahari es red list, se nos complican las cosas. Nuestra mejor baza con todo esto es el Secure Haven. Por otro lado tenemos el No Trace y el Swallowed by the Night, pues para intentar escabullirnos de ese combate. Los Inside Dirt, que suponen esta amenaza que comentábamos de que pueden quemar sangre de los vampiros y por lo tanto desgastarlos y que no nos vengan para evitar que les hagamos este desgaste o para secarlos completamente y forzar a que tengan que ir a cazar. Los Emerald Legionnaire, pues para parar lo que haga falta o lo que podamos y así defendernos. Y, como comentamos antes, podemos dirigir nuestros Night Moves a estas barajas de combate si son presa o predador para desgastarlos y mirar de forzar a que se defiendan, sobre todo si son nuestro predador. Contra políticos. Matahari tiene 2 votos. Algo es algo. Entonces miremos de intentar que les cueste más pasar las políticas. Delaying Tactics para retrasar una política clave. Recordad que el Delaying Tactics retrasa la política, pero el Matusela la recupera en mano. Por lo tanto, el siguiente turno la puede volver a jugar. Así pues, si ya usáis el Delaying Tactics, que el siguiente turno os cunda mucho. Inside Dirt para sacar a vampiros clave y forzarlos a cazar. Y finalmente la ganancia de pool para aguantar. Como comentamos antes, el Off-Kilter, el Spoils of War y el Wither View para intentar ganar un poquito más de pool. Contra Bleeders. Debemos acelerar al máximo si los tenemos como predador, ya que los podremos aguantar relativamente. El Archon Investigation será también una carta clave para intentar quitarnos de encima sus vampiros clave, solo cuando hagan Blitz de 4 o más. Por lo tanto, mirar de que eso pase y así pues poderlos usar. Mapatano Utando. Recordemos que esta Master se puede tapear para dar -1 de Bleed en una acción. Y Deep Ecology
que lo puede usar Matahari, ya que es una carta que requiere anarquista, por lo tanto Matahari con su habilidad especial la puede usar y puede dar -2 de bleed en una acción de bleed. El Inside Dirt, como ya hemos comentado diversas veces, pues para intentar que un vampiro quede fuera de juego al quemarle sangre. Y la ganancia de pool, que también hemos comentado antes, pues para intentar aguantar un poquito más. Contra blockers. Raramente intentarán parar los night moves, ya que les supone demasiado desgaste en intercept. Por lo tanto, guardaremos el pack de sigilo para pasar los Inside Dirt principalmente. El Rewilding nos puede servir para quitar esas localizaciones que comentábamos que les puede dar intercept. Si los tenemos como predador, nos podrán afectar menos, ya que nuestras acciones son dirigidas y no nos podrán parar tanto. Entonces actuaremos más contra la presa para que sean estas acciones dirigidas y ellos no puedan afectar en ellas. Y por lo tanto, no desgastarnos tanto cuando ellos nos intenten parar. Contra aliados. Los Emerald Legionnaires serán una buena opción para defendernos, si son nuestro predador, mientras los vampiros siguen en la ofensiva. Agresividad. Queremos matar lo más rápido posible, por lo que queremos ser agresivos desgastando la presa cuanto antes. Más vampiros nos darán más potencial y favorecerán la salida de Emerald Legionnaires. Si vemos una gran amenaza, usaremos los Inside Dirt para atacar a vampiros. Si los Emerald Legionnaires no pueden parar, o si nuestro predador no tiene el potencial para desgastar nuestro pool suficientemente rápido, los usaremos en ofensiva. ¿Vale? No guardéis ninguno. Si estáis viendo que no son efectivos para parar, o que realmente tenemos controlado a nuestro predador y no tiene ventana para matarnos, pues usar los Emerald Legionnaires a todo trapo hacia adelante. Elección de este mazo para un torneo. Es un mazo muy divertido de jugar, que se desarrollará bien en mesas desequilibradas. Nos la jugamos mucho con Matahari siendo red list. Si los jugadores no conocen el vampiro o no tienen en cuenta el red list, será una ventaja para nosotros. Así pues, no difundáis mucho lo del red list. Si no se acuerdan o no saben cómo va, os juega a favor. Metagames con un grado bajo de combate, tanto directo como no. Como hemos dicho, el red list habilita a atacar a Matahari. Por lo tanto, haya combate directo o no, podrán entrar en combate con ella. Por lo tanto, mazos que puedan pegar serán bastante difíciles de controlar si nos enfocan en nosotros. Bueno, y hasta aquí el análisis de este mazo. Recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de nuevos vídeos, activar la campanita. Hasta la próxima.